Dios le bendiga. Les invito a buscar en sus Biblias libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a estar leyendo allí varios versículos. En el 17, el 18 y el 19. Y leemos palabra de Dios a la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En el versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra con sus mercaderías. Y pasamos al capítulo 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Gracias, Dios eterno. A ti sea todo honor, poder y gloria. Tú eres el que tienes el dominio y el control de toda la humanidad y el mundo entero. Nada se puede hacer sin que al menos tú lo permitas. Tú eres el soberano, a quien honramos y glorificamos cada día más. Nos humillamos ante tu presencia y no ante cualquier otro sistema que vaya en contra de ti o en contra de tu palabra. Solo tú eres el único Dios verdadero. Solo tú eres el único Dios fiel, a quien podemos confiar, exaltarle y bendecirte, Señor mi Dios. Y recibe un fuerte aplauso de tu pueblo. Dios le bendiga, pueden sentarse. En la actualidad el mundo a menudo parece estar bajo el control de fuerzas imparables, economías globales que empobrecen a la mayoría y enriquecen a las minorías. Su único interés es el dinero, no le importa el dolor ajeno. Son en sí unos explotadores del ser humano. Pero también hay sistemas religiosos que confunden la verdad con sutileza, con apariencias, confunden la verdad del evangelio. Pero también hay poderes políticos que desafían la moral de Dios y que a veces conducen a la gente a desviarse de Dios
en vez de exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ante este panorama, surge una pregunta que ha resonado a través de los siglos. ¿Quién tiene realmente el control cuando parece que el mal es invencible? Esta no es una interrogante nueva, porque en el primer siglo los cristianos también fueron sometidos y se enfrentaron a la maquinaria de opresión del Imperio Romano. El Imperio Romano los oprimía, le imponía impuestos, ellos tenían que pagar impuestos al Imperio Romano. Les imponían su poder político, además le imponía también su religión. Tenían que adorar a los césares. Fue en ese contexto en que el apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, recibe la revelación del Apocalipsis. Y en los capítulos 17 al 19 se despliega el drama definitivo de la historia, narrando cómo el juicio desciende sobre la Gran Babilonia, o Babilonia la Grande, o la Gran Ramera, como usted la quiera llamar. Ese sistema mundano seductor y opresor, quien es derrotado por el Cordero. Pero ese sistema seductor y opresor no solo que va a tener su fuerza o su magnitud en la gran tribulación, sino que también su espíritu opera hoy. Aunque ciertamente el anticristo va a comenzar a gobernar en la gran tribulación, no obstante su espíritu está operando hoy actualmente. Entonces el Cordero de Dios derrota a ese sistema perverso, culminando finalmente con el triunfo glorioso de aquel que fue inmolado y quien regresa ahora no como vino en su primera venida, que quizás allí lo abofeteaban y ponía la otra mejilla a quien humillaron, a quien abofetearon, a quien crucificaron, de quien se burlaron. No, Él no viene ahora así, Él viene ahora como el Dios eterno y todopoderoso. Él viene como Rey de reyes y Señor de señores, y viene a hacer justicia y viene a destruir todos esos sistemas. Este pasaje no busca satisfacer, pasaje bíblico pues que acabamos de leer, no buscan satisfacer la curiosidad sobre el futuro, porque mucha gente a veces quiere indagar y saber acerca del futuro, sino sostener la fe de quienes enfrentan la presión del poder mundano hoy. Un poder mundano religioso, un poder mundano político que quiere a veces seducir aún a los mismos creyentes para que caigan en sus trampas y así desviarlo de Dios y desviarlo del Evangelio. Es un mensaje de esperanza, porque el sistema que hoy parece eterno, ese sistema de la gran ramera que parece eterno, mañana será polvo y el Cordero soberano de la historia establecerá su reino aquí en la tierra. El triunfo del Cordero, el Cordero de Dios, no es solo un evento futuro, sino la demostración final de que todo sistema humano levantado contra Dios está destinado al colapso total bajo el peso del juicio divino. Todos esos sistemas están destinados a fracasar. Aunque quizás hoy algunos se preguntan, pero ¿por qué la maldad prevalece? ¿Por qué todas esas cosas prevalecen? Ante el caos y la seducción de este sistema mundial, nos preguntamos, ¿cómo se manifiesta y se consolida el triunfo del Cordero de Dios sobre el poder mundano? En primera instancia se manifiesta al desenmascarar la falsa espiritualidad de la gran ramera, y está aquí en el Apocalipsis 17. El triunfo del Cordero
no es solo una victoria militar, es una victoria de la verdad sobre la falsificación religiosa, sobre algo que parece ser, pero que no lo es, sobre un sistema religioso que aunque hablen de Dios, pero están distante de la verdad bíblica y de la verdad divina. En ese sentido, en estos pasajes existe un contraste deliberado aquí. ¿Entre quién? Entre la esposa del Cordero, que es la fiel, la iglesia fiel, y la ramera, que representa la prostitución espiritual. Entonces, por un lado, está la gran ramera, que representa una seducción espiritual, una prostitución espiritual. Pero por otro lado, está la novia del Cordero, que es la iglesia. Aleluya, quien fue redimida con la sangre del Cordero de Dios y que es la iglesia fiel y verdadera, no por sí misma, sino porque el Señor es quien la estableció y la vino a redimir y hacerla suya. Además, mientras el Cordero ofrece la copa de la nueva alianza basada en su sacrificio, la ramera ofrece un cáliz de oro lleno de inmundicia. Eso es lo que ofrece las falsas religiones. Apariencias. Apariencias. Es algo como lo que le dijo Jesús a los fariseos: sepulcros blanqueados, que por dentro están muy adornados, pero por dentro están llenos de cadáver, de inmundicia. El Cordero revela que lo que brilla exteriormente, el ritualismo, el lujo eclesiástico y la influencia política, está podrido por dentro. Por otra parte, el Cordero, que derramó su propia sangre por amor, derramó su propia sangre por amor, expone a un sistema que derrama la sangre de otro para sostenerse. La espiritualidad falsa es coercitiva y violenta. La espiritualidad que ofrece el Cordero de Dios es sacrificial y voluntaria. Sacrificial porque Él se sacrificó en la cruz del Calvario, y es voluntaria porque usted y yo decidimos voluntariamente servirle a Él y entregar nuestra vida y nuestros corazones a nuestro Señor y Salvador. Distinto a la iglesia católica, que cuando las cruzadas obligaba a la gente a ser católico y le decía a la gente: ¿eres católico? No, lo mataban. Sin embargo, el evangelio que ofrece Cristo es para que la gente voluntariamente decidan entrar a su reino o no. Amén. El punto culminante es que Dios usa la propia maldad para ejecutar su juicio. Aquí habla acerca de 10 cuernos, que serán 10 reyes, o sea, de poderes mundanos. Y esos poderes mundanos, que cuando en el principio la gran ramera estaba montada sobre él y estaba sentada sobre muchas aguas, que aquí mismo lo interpreta pues el ángel Juan. Las muchas aguas son pueblos, naciones, gente. Esos mismos 10 cuernos o 10 reyes se van a voltear en contra de la gran ramera y la van a odiar. Y Dios usará aún mismo a la maldad para que ellos mismos se autodestruyen. Cuán glorioso es nuestro Dios todopoderoso. Y es que el anticristo no necesita que a alguien le haga sombra, que alguien paralelamente esté por allí recibiendo adoración. Y su sistema entonces va a acabar con ese sistema mundano religioso, y el anticristo entonces entrará a él haciéndose Dios para que la humanidad lo adore es a él. Y ven el triunfo entonces de nuestro Señor,
que aún usa el mismo mal para destruir la maldad. La estrategia del enemigo, hermanos y hermanas, no es siempre el ateísmo. Porque si usted sabe que una persona es atea, eso a usted quizás no le haga daño. La estrategia del enemigo es a veces sembrar aún dentro de la iglesia falsos maestros que con su sutileza puedan engañar al rebaño. Engañen al rebaño. El Nuevo Testamento es sorprendentemente directo al advertir que el mayor peligro para la iglesia no suele venir de afuera, sino desde dentro, a través de seducción y engaño. Por ejemplo, Jesús advierte en Mateo 7:15 que vendrán vestidos de oveja. Utilizan un lenguaje de la fe, pero su naturaleza interna es rapaz. Buscan su propio beneficio. Y la única manera de detectar si son reales o no, no es por su discurso, sino por sus frutos. Aunque en su discurso ellos también dejan ver sus falsedades. El apóstol Pedro señala que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No niegan la verdad de frente, la tuercen sutilmente. Y Pablo añade que usan palabras dulces y lisonjeras para engañar los corazones de los ingenuos. Su herramienta principal es la manipulación emocional y el carisma personal por encima de la sana doctrina. Pues yo quiero decirle que llegará el tiempo en que Cristo venga y acabe con toda esa sutileza y con toda esa superficialidad religiosa, con toda religión falsa, porque Él vendrá para gobernar y reinar, y el único que debe ser adorado es Él, el único que debe ser exaltado es Él, el único ante quien debemos postrarnos es ante Él, el único que merece honra y alabanza es el Cordero de Dios que fue inmolado y que vendrá a vencer y a destruir ese sistema perverso de la gran ramera. Amén. Hay advertencia. Por avaricia era mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y eso tiene su origen. Su origen aquí en Satanás. Satanás se disfraza como ángel. Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es peligrosa, obviamente. El engaño es tan profundo que pueden parecer los más espirituales o los más justos del grupo. Su éxito radica en que su fachada es casi idéntica a la verdadera piedad. Imagínense entonces a este sistema religioso mundano mundial, cómo va a engañar a la gente en la gran tribulación, ¿verdad? Si hoy en día el espíritu del anticristo que opera hoy en día engaña a mucha gente, ha engañado aún a veces hasta algunos cristianos. Imagínense en la gran tribulación con todo el poder que tendrá para engañar, pero hay buena noticia. El Cordero inmolado vendrá y lo va a desenmascarar y hará ver que son falsos, los hará ver que son unos engañosos y los hará ver de que ellos verdaderamente lo que llevan sus propios intereses para someter a la gente a sus preceptos, a sus principios, a sus filosofías, para hacer desviar a la gente de Dios. Pero usted y yo, aleluya, no nos dejaremos desviar por nada ni por nadie, porque un día nos agarramos del Cristo de la gloria y tenemos plena convicción en quien hemos creído, aleluya. Por eso exaltamos su nombre, por eso le servimos, por eso no nos desviamos de la verdad, por eso no retrocedemos, sino que perseveramos, aleluya, para la salvación de nuestras almas, porque solo en Cristo hay vida eterna y vida en abundancia. El triunfo del Cordero.
En nuestra vida comienza cuando Él quitó el velo de nuestra propia religiosidad. Antes de nosotros ser cristianos evangélicos, ¿quiénes eran? Nuestra mente estaba llena de una religiosidad, ¿verdad? De falsedades que nos enseñaron. Nuestros padres quizás, nuestros ancestros, o quizás nosotros éramos nuestra propia religión. Y creíamos en nosotros mismos, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Pero Cristo triunfó sobre ti y sobre mí cuando quitó esa máscara de religiosidad y nos llevó a la verdad eterna, nos llevó al evangelio, aleluya, al cual usted y yo estamos sirviendo hoy. Amén. El Cordero desenmascara nuestra fe cuando buscamos el favor del mundo, el poder político para validarnos. Hay cristianos que parecen pasar más tiempo en la política que en la iglesia. Y Dios no nos llamó a nosotros a estar jugando a diatriba y a estar metido en tantas cosas de los poderes políticos, sean de un bando, sea de otro. En las Escrituras no vemos a Jesucristo allí metido con el poder del momento al imperio romano. Él vino a hacer lo que su Padre le envió a hacer. Hagamos usted y yo la encomienda que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, nos mandó y nos ordenó, la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, aleluya. Y hacer discípulos es el que es chavista y el que no es chavista, sea de derecha, sea de izquierda, sea socialista, sea comunista. En eso debemos nosotros enfocarnos, aleluya, porque llegará el momento en que todo eso sistema, el Cordero de Dios lo va a destruir, va a acabar con eso, porque es necesario que Él instaure un gobierno teocrático. Así que si alguien está aferrado ahorita a un poder político, acuérdate que por encima de eso está el Dios eterno y soberano. ¿Cuántos pueden levantar la gloria de su mano y glorificar a Dios? A su nombre. El triunfo de Cristo en nuestra vida ocurre cuando dejamos de usar a Dios para nuestros intereses personales, para nuestros fines, y permitimos que Él nos use para su gloria, nos use para sus planes y nos use para sus propósitos. Y a veces tenemos que dejar que Cristo nos derrote de tantas cosas que a Él no le agradan, para poder nosotros exaltarle de verdad. ¿Estás cabalgando sobre la conveniencia del mundo o sigues al Cordero por el camino de la cruz? ¿Estás siguiendo las corrientes de este mundo o estamos siguiendo a Cristo? ¿Se está siguiendo a un poder político religioso o estamos siguiendo a Cristo? La victoria del Cordero nos llama a la santidad, a una vida santa. Para los que rechazan a Dios por causa de religiones corruptas o instituciones hipócritas, es tiempo que venga el evangelio del verdadero Dios y Salvador, porque el mensaje de Apocalipsis es que Cristo también juzga y aborrece ese sistema de fachadas religiosas. Es mejor venir ahora y no cuando Él venga a hacer juicio. Cristo no es un sistema de control religioso. Tengo un amigo que me dice, las religiones, involucrando también, o sea, dice, refiriéndose también al evangelio, las religiones
son el opio de la humanidad. Y como él es político, yo le dije, yo creo que tu opio es tu política que tú llevas. Quítate de allí y busca al Dios verdadero. Porque esa política que tú tienes no te va a dar la salvación. Lo que te va a dar la salvación eterna es el Cristo de la gloria. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre? Se hace ver que el evangelio es el opio de la humanidad, porque ellos dicen que cautivan a la gente, el evangelio cautiva a la gente y lo pone como será como robot que no tienen capacidad de análisis. Y yo lo que sí creo que lo que cautivan la mente de la gente, que le impide a veces ver la realidad de las cosas y lo lleva a un fanatismo tan extremo que a veces algunos hasta se olvidan de que son cristianos y que deben honrar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. A él es que debemos darle gloria y honra. A él. ¿Cómo se manifiesta el triunfo de Cristo sobre el poder mundano? Según esta instancia se manifiesta al destruir el materialismo autosuficiente. En Apocalipsis 18, versículos 2 y 11 habla de eso. Si el capítulo 17 de Apocalipsis juzga la corrupción de la religiosidad, de la religión falsa, el capítulo 18 se enfoca en la corrupción del cuerpo y el bolsillo, del dinero, el materialismo. Tanto la religión falsa como el materialismo son dañinos. El Cordero aquí no se da mediante un ejército físico, no viene con un ejército físico a destruirlo, sino mediante un decreto de justicia que hace temblar los cimientos financieros del mundo, demostrando que la seguridad basada en el dinero es una ilusión efímera. La confianza en el dinero es una ilusión efímera. Yo tengo amigos que dicen voy a invertir en la bolsa de valores. ¿Y cuál es su intención? Su intención es que adquirir más ganancia, dinero, su enfoque está en eso. Ahora está mal que nosotros podamos tener ganancia y si Dios nos da la bendición de ser rico, amén, pero si proviene de Él y si es para su gloria y su honra y si es para invertir en su obra y si es para extender su reino, pero cuando se hace para lucro personal, para mi ego, para mi orgullo, para demostrar de que yo sí tengo poder, ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error. Babilonia no es solo una ciudad, sino un sistema económico mundial y comercial. Bajo el dominio del anticristo es ese control económico. En ese sentido, el juicio de Dios se manifiesta en la gravedad creciente de ese sistema. Sin Dios, el materialismo es vacío. Y el triunfo del Cordero se evidencia en el lamento de los mercaderes y reyes en el versículo 11 y 15 de este capítulo 18. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más su mercadería. El versículo 15 del capítulo 18. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y estarán llorando y lamentando. ¿Por qué? Porque amaban a la gran ramera, la gran Babilonia comercial. No, porque sus intereses económicos fue destruido. El sistema financiero fue destruido. Un sistema financiero que lo que hace es deshumanizar a la gente. No sienten el dolor ajeno. No le importa si un trabajador o un empleado padece de una enfermedad o no. Lo de ellos es que la gente trabaje
trabajen para ello, le produzcan para ello cada día ser más rico y la gente cada día ser más pobre. En ese sentido, Dios vendrá a hacer justicia y va a derribar ese sistema financiero mundial. Entonces vendrá el dolor y el ay de esos poderosos y ricos del mundo que en vez de ayudar a la humanidad cada día más los esclavizan y lo oprimen, y Cristo vendrá a hacer justicia y destruir ese sistema perverso. Para destruir ese sistema perverso, sistema de consumo que se convierte en ceniza y deja un vacío absoluto en quienes pusieron su fe en Él. Aquí habla, por lo menos en el versículo 13, para que tú veas no solamente que comerciaban oro y comercian todo eso. Dice, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombre. No le importa el hombre. No le importa. Mientras la gran ramera explota la humanidad, el Cristo, el Cordero de Dios, se hizo hombre y murió por amor en la cruz del Calvario para redimirnos, aleluya, para limpiarnos de nuestros pecados, para ofrecerse como nuestro Señor y Salvador y guiarnos a la verdad. Hay una diferencia muy, muy grande entre el sistema de la Gran Babilonia y la verdad del Evangelio. El sistema de Babilonia hoy no solo comercio con oro y plata, sino con lo más sagrado, alma de hombre también. Y lo tremendo a veces, que cuando se supone que un sindicato tiene que velar por las reivindicaciones laborales de los trabajadores, también se venden con los amos. Es un sistema perverso. Es un sistema perverso. En vez de luchar por las reivindicaciones de los trabajadores, entonces hacen alianza con los amos para quitarle sus derechos laborales a los trabajadores. Pues Dios va a destruir eso. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de nuestro Dios? Que disfrutan mientras puedan, pero Dios vendrá a hacer justicia, porque Él es justo, es bueno. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Este sistema seduce al hombre con una falsa promesa de felicidad basada en el tener. Esto lo encadena a una carrera sin fin de agotamiento y ansiedad, robándole el tiempo para Dios y su familia para sostener una fachada que Dios ya ha juzgado. Yo dije hace un rato que yo tenía un familiar, él falleció, donde toda su vida fue trabajar y trabajar y producir y producir. En esa producción era el tipo de persona que hacía de todo con tal de alcanzar más dinero. Por decirte, agarraba un paylobre, una maquinaria, sacaba un poco de tierra, se bajaba de allí, iba a buscar el volteo, traía el volteo, él mismo se bajaba del volteo, agarraba el paylobre otra vez, cargaba ese volteo, iba a llevar ese volteo donde lo iba a vender, venía, se paraba todos los días a las 4 o 5 de la mañana para ir a atender a los animales, y a la larga se murió como, se murió limpio. Nunca en su vida dedicó un tiempo a Dios, nunca en su vida dedicó un tiempo a su familia. ¿Cuánto pueden bendecir su gloria? Usted y yo debemos estar claros en eso, que las riquezas no nos deben llevar a cegarnos a nosotros, sino que podamos alcanzar lo que Dios quiera que alcancemos. Es para que podamos bendecir también a otros y para que nosotros también podamos dedicarle tiempo al Dios eterno y soberano. Que la riqueza, el dinero, el trabajo o lo que sea no nos desvíe de la verdad, ni nos desvíe del momento en que usted y yo debemos adorar a Dios. Que no nos desvíe del momento en que usted y yo debemos orar. Que las riquezas y todo ese sistema perverso no nos desvíe del momento en que tengamos que leer la Biblia.
¿Por qué pasa eso? Porque su enfoque estaba en una sola cosa, olvidándose de Dios. Hermano, ¿y por qué no tienes rato que no te congregas, hermano? Tú sabes que los domingos se produce más plata y tengo que trabajar los domingos. Y domingo van y domingo vienen y caen en el mismo sistema. Y el tiempo de adorar a Dios, ¿lo ocupa quién? ¿Quién ocupa el momento de adorar a Dios? Lo ocupa ese sistema. No le importa el dolor ajeno, pero habrá una sentencia contra el orgullo y la autosuficiencia. El pecado central de Babilonia es su declaración de independencia. Ella dice: yo estoy sentada como reina y no veré llanto. No verá llanto. El Dios eterno y soberano la va a destruir. El Cordero triunfa demostrando la fragilidad de esta soberbia en un solo día y en una sola hora. Mejor es ser humilde, ¿verdad? Mejor es humillarnos ante Dios. Amén. No se crea nadie que lo pueda pretender tenerlo todo. Estamos bien ahorita y no sabemos en qué momento caigamos muertos. He visto bastantes ministros que desde el púlpito predicando le ha dado un infarto, han caído muertos. Y a veces quizá perdió el tiempo sin dedicarle un tiempo a su familia. Quizás muchos han perdido su tiempo en otras cosas en vez de dedicársela a su familia y dedicársela al Dios eterno y soberano. A su nombre. En un solo día y en una sola hora, lo que tomó siglos construir, ese sistema perverso se va a desmoronar ante el juicio divino. El triunfo del Cordero debe traducirse en una transformación de nuestras prioridades y de dónde depositamos nuestra confianza. Ese triunfo del Cordero debe llevarnos a nosotros a priorizar. Priorizar. Como Jesús le dijo a uno de sus discípulos: da al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Hay un llamado para el pueblo de Dios aquí, que es a salir de esa ciudad. Es un mandato, una advertencia urgente. Salgan, salid de ella, pueblo mío. No es una invitación a aislarse del mundo, porque nosotros vivimos en el mundo, sino a desvincular el corazón del sistema de codicia, a desvincular el corazón de la falsedad, a desvincular el corazón del paganismo. El triunfo del Cordero nos libera de la ansiedad económica al recordarnos que nuestra herencia es incorruptible. A su nombre, a su nombre. Hay una pregunta: si colapsara el sistema mundial hoy, ¿tu paz será perturbada? Porque al colapsar el sistema financiero del mundo va a producir desempleo, va a producir hambre. La pregunta es: ¿nuestra paz será conmovida? Si estamos aferrados al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Usted y yo no dependemos de las circunstancias. Usted y yo no dependemos de un sistema financiero. Usted y yo no dependemos de un sistema político. Usted y yo no dependemos de ninguna otra cosa. Dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien damos gloria. Dependemos de Jehová, que es quien nos provee. Dependemos del Dios Todopoderoso, que es quien nos sustenta. Dependemos de Dios eterno, aleluya, del Cristo de la gloria, que fue a preparar morada para venirnos a buscar y nos llevará ya a la ciudad eterna en el cielo.
cielo, donde Él fue a prepararnos morada. ¿Donde qué? Donde aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que más valora la humanidad? Es el oro. Pero usted y yo en el cielo vamos a caminar por calle de oro. No nos desenfoquemos por nada ni nadie. Sigámosle siéndole fiel a nuestro Señor y sirviéndole cada día más. Cada día más. ¿Por qué invertir toda tu vida y esfuerzo en un sistema que Dios ya ha declarado en quiebra? Ya Dios lo declaró en quiebra. Va a ser destruido. Le estoy diciendo a ustedes a que no trabajen, no, al que no trabaje que no coma. El Cordero te ofrece un fundamento que no depende de la bolsa de valores ni de un consumo que nunca satisface, sino de un tesoro que ni la polilla ni el lócido pueden destruir. Donde está tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Nuestro tesoro está en dónde? En el cielo. Allá. Somos peregrinos aquí en la tierra. Por último, el triunfo del Cordero de Dios sobre el poder mundano se consolida triunfando mediante su aparición gloriosa como juez y rey. En el capítulo 18 de Apocalipsis habla eso. En este clímax bíblico, el cielo se abre para presentar el contraste absoluto entre el caos del sistema mundano y el orden divino. A diferencia de la bestia, su nombre de blasfemia, ese es el nombre de la bestia, blasfemo, el hombre impío, el hijo de pecado, tantas cosas que tiene. En Apocalipsis 19:11, Jesucristo no solo porta nombres, sino atributos que aniquilan la esencia misma de Babilonia. Mientras el sistema del mundo se basa en la traición y el engaño, el Rey de Reyes se presenta bajo dos conceptos legales y eternos. Se presenta como el fiel, el que no falla. Significa alguien en quien puedas depositar tu confianza, en quien puedas depositar tu vida entera sin riesgo. En el contexto de este juicio significa que Cristo es digno de confianza porque cumple su promesa. Si Él prometió victoria para su iglesia, es porque la iglesia prevalecerá y tendrá victoria. Si Él prometió derrota para Babilonia, es porque Él viene a derrotar a Babilonia. Él es fiel en contraste a la falsedad del sistema mundano. Él es fiel ante las promesas de los poderes políticos que prometen y ofrecen y después te engañan. Jesucristo no engaña a nadie. ¿Cuántos pueden bendecir su gloria? Jesucristo no engaña a nadie. Si Él te dijo que te va a dar algo, es porque te lo va a dar. Si Él dijo que venía por nosotros, es porque pronto viene por nosotros. Amén. Su nombre, el nombre de Cristo, es la garantía de que así será. Él es el contraste perfecto a la ramera, que seduce para luego traicionar y para luego engañar. Pero no solamente se presenta como el fiel, sino también como el verdadero. O sea, el que es real. No se refiere solo a decir la verdad, sino a hacerlo auténtico frente a la falsificación. Babilonia y el anticristo son espejismo, sombras y mentiras. Cristo es el verdadero. Cuando él aparece, el engaño del sistema mundano se disuelve simplemente porque no puede sostenerse ante Él, que es la verdad. Pronto Jesucristo vendrá por su iglesia. Ciertamente se desatará durante 7 años la gran tribulación. Ahí ejercerá el gobierno al anticristo a través de la ramera. Después él mismo va a destruir a la ramera, porque Dios así lo ha
lo ha decidido, y se hará a él entonces como el Dios, y mandará a hacerse una imagen para que todo el mundo adore esa imagen. Y quien no adore a su imagen, quien no adore al anticristo, será perseguido y matado. ¿Están viendo la diferencia? Que Cristo no obliga a nadie ni mata a nadie para que le sirva. Él espera que usted y yo voluntariamente le sirvamos. Vean la diferencia. Y al final de todas esas cosas, entonces Cristo vendrá por segunda vez. Cristo vendrá por segunda vez. Y vendrá a hacer justicia. Y destruirá todos esos sistemas perversos, sean políticos, religiosos o filosóficos, de cualquier índole. Vendrá a destruirlo, porque Él viene a liberar a su pueblo, a su nación Israel, y viene a instaurar su reino milenial. Y en el reino milenial, nuestro Cristo de la gloria le va a demostrar al mundo entero, a toda la humanidad, cómo es que se gobierna de verdad, con paz, con justicia, en lo social. ¿Cuánto pueden bendecir su gloria? Esperamos entonces a nuestro Señor que venga pronto por nosotros, y que venga después en su segunda venida a reinar aquí en la tierra. A veces nos peleamos y discutimos por posiciones políticas. Enfoquémonos en Dios. Amén. Enfoquémonos en Dios. Porque Él sí es verdadero. Hoy hemos contemplado la caída de aquello que el mundo considera invencible. La propuesta de este estudio ha quedado demostrada. El triunfo del Cordero de Dios es la sentencia de muerte para todo sistema que intenta suplantar la gloria de Dios. No estamos ante un conflicto de fuerzas iguales. Estamos ante el Rey soberano reclamando lo que le pertenece. A través de esta visión de Juan, el Espíritu Santo nos ha mostrado que el Cordero vence de tres maneras definitivas. Primero, su luz ha disipado la sombra de la falsa espiritualidad. Al desenmascarar a la ramera, el Cordero nos ha recordado que ninguna religión humana, por poderosa o decorada que sea, puede salvar. El triunfo del Cordero es el triunfo de la verdad sobre la hipocresía. Su juicio, en segundo lugar, su juicio ha provocado el colapso del materialismo autosuficiente. Al ver caer a Babilonia en una sola hora, entendemos que el triunfo del Cordero es también nuestra liberación de la tiranía de las posesiones. Y por último, su aparición gloriosa ha establecido el reino de la justicia. El guerrero fiel y verdadero no viene a parlamentar con el mal, sino a erradicar.